yo voy a estar contigo. Si ustedes ven la historia del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, lo primero que entró a ese río caudaloso fue el arca del Señor, los sacerdotes con el arca del Señor. Y dice la palabra que las aguas separaron. Las aguas separan. Y ellos pudieron cruzar el río a pie. Es un ejemplo literal. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando ellos cruzaron, el Señor le dijo, hagan un memorial, hagan un monumento, pongan 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel, para que cuando sus hijos les pregunten y pasen por aquí, ustedes les digan, el Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos hizo cruzar el río. Bendito sea su nombre. No es que no vamos a pasar por pruebas. Porque nosotros estamos en la carta de Santiago, y yo estoy retomando el día de hoy, si recuerdan. Estamos en el aire, García. En la carta de Santiago vimos en la introducción que el apóstol nos habla de que no nos sorprendamos de las pruebas y de las dificultades. Que Dios tiene un propósito en las pruebas y en las dificultades. Y ese propósito es tu perfección, mi perfección. La perfección humana nosotros la llamamos madurar. Es que tú y yo maduremos en Cristo, porque la misma Biblia habla de que a veces somos niños en Cristo. Nos pasamos años y años cantando coritos y haciendo cosas que la iglesia hace, pero no maduramos. Y Dios, a través de Santiago, nos dice que por medio de las pruebas y por medio de las dificultades, Dios quiere perfeccionarnos. Entonces, en ese ánimo, yo no sé, mis manos están como de mantequilla en estos días. En ese ánimo el apóstol entonces entra en el segundo capítulo de la carta y nos habla de que no debemos tener favoritismos, y más específicamente entra en ese capítulo a hablar de los pobres y los ricos. ¿Recuerdan eso? Y habló de cómo nosotros tenemos que amarnos unos a otros, no por la posesión que mi hermano o mi hermana tenga, sino porque esa persona tiene la imagen de Dios. Dios lo hizo a su imagen y Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros. Pero nosotros tenemos problemitas y por eso en el capítulo 3, que es donde vamos a entrar hoy, el apóstol, Santiago, que realmente no se le llama con el título de apóstol, él era hermano de carne del Señor. Santiago dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de dominar todo su cuerpo. Si se dan cuenta, aquí vuelve a resonar el tema de la perfección.
que muchos rechazamos porque queremos seguir cogiéndonos pena a nosotros mismos con nuestras faltas y pecados para no enfrentar la maduración, el proceso de perfección que Dios quiere traer a nuestras vidas. Me puse, ya que encontré otra vez el tema de la perfección, si me puede bajar un poquitito, encontré otra vez el tema de la perfección, me puse a investigar, ok, déjame ver dónde, qué tantas veces habla él de la perfección, y busqué esa palabra en el original para ver en esa carta cuántas veces la usaba, y la usó 5 veces. 5 veces habló de perfección, porque el apóstol Santiago estaba tratando de comunicarnos, estaba tratando de traer esa impresión en la iglesia de que somos hechos a la imagen de Dios y somos llamados a perfeccionarnos. Y Dios mismo comienza ese proceso. Y él lo usó esa palabra 5 veces, pero en la quinta vez yo no la puse porque no está hablando del proceso de nosotros, más bien está hablando de que la palabra de Dios es perfecta. Pero en el capítulo 1, versículo 4, ustedes pueden ver que está hablando de cómo la perseverancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos. No es una carrera de 100 metros ni de 50. Es un maratón. Y tenemos que perseverar, y ya eso lo habíamos visto en la primera parte. También en el capítulo 1, verso 17, habla de que toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto. Y en ese sentido, no hay madurez, no hay perfección sin que nos ayude el Señor. Esto no es un asunto de autoprogramación, autoinstrucción, no. Necesitamos la mano de Dios, porque todo lo que es bueno proviene de Él. En el capítulo 2 y verso 22 está hablando de cómo en ese asunto de no tener favoritismos y de hacer las cosas bien, hay que creer, pero no es solamente creer. Si creemos, tenemos que obrar de acuerdo a esa fe. Entonces dice que ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y finalmente en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 2, hablando de la realidad de que todos tenemos fallos, todos tenemos faltas, aclara que si alguien nunca falla en lo que dice, si logramos hablar bien, es una persona perfecta, es una persona madura, capaz de dominar todo su cuerpo, capaz de dominar todo su cuerpo. Aunque en nuestros días nos hemos hecho expertos en encontrar excusas para nuestras imperfecciones, buscamos cualquier excusa, hasta la simple excusa de que, bueno, yo soy humano. Eso quiere decir que no me hago responsable de lo que pasó y lo voy a seguir haciendo. En la carta, Santiago nos anima a valorar la madurez, la perfección, y a luchar por esa perfección que llamamos madurez. Entonces, en esos 4 versos que ustedes tienen frente a ustedes, número 1, debemos que entender que la madurez o la perfección toma esfuerzo y paciencia. Número 2, es una provisión que viene de Dios. Número 3, envuelve la fe y la obra. No es solamente creer, sino actuar basado en esa fe. Ambas son necesarias para alcanzar esa madurez. Y por último, en el versículo que nos vamos a
a entregar el día de hoy para una primera parte de esta situación es ese versículo 3 y verso 2 que nos dice que no se alcanza la madurez si no se controla la coloradita, la mojadita. Si no se controla la lengua, no se madura, no se madura. Y es triste, pero yo he visto a muchas personas, muchas que yo también las llamo buenas personas, expresándose de una manera que traiciona toda su bondad. El que me quiere me tiene que querer como así. Si no, ok. Vamos a ver de qué estamos hablando. Porque si ustedes me preguntan a mí, ¿de qué usted está hablando, pastor? Y quiero ilustrárselo. ¿Saben lo que le digo? Te voy a hablar del peor ataque terrorista que puedas tener. Y ustedes van a ver por qué. Yo le digo porque para mí es un ataque despiadado, altamente destructivo, poderoso. Y que tenemos que estar preparados en cada momento para enfrentar. Sabemos que si hay un miembro del cuerpo que se usa las 24 horas del día, es la lengua. Es el medio de comunicación por excelencia y todo el que tiene la capacidad para hablar la usa de manera constante. Yo hablo hasta solo. Deja ver si esto está aquí. Ah, caramba, yo sí soy tonto. ¿Verdad? Hasta solo. Pero vamos a ver lo que Santiago nos dice y vamos a ir parte por parte de lo que Santiago nos da para que vayamos asimilando lo que la palabra tiene para nosotros. Lo primero que quiero hablar es de cómo la madurez depende de que controlemos la lengua y ese es el texto de hoy. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Y eso quiere decir que tiene la capacidad de dominar no solamente la lengua, sino todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Es claro que la palabra nos enseña que debemos controlar cuánto hablamos. Porque la misma Biblia dice que el que mucho habla, mucho yerra o mucho peca. Y el que es sabio refrena su lengua. Lo dice en Proverbios 10, 19. En otras palabras, el que mucho habla, mucho se equivoca. Muchos errores que cometemos. Y el problema más serio no es las tantas veces que nos vamos a equivocar, sino lo dañino que es el uso inapropiado de la lengua. Óigame, vale, por eso yo le dije que para mí es como un ataque terrorista de la mayor expresión. Porque la lengua es poderosa, poderosísima. Ahí en los versículos que siguen, el 3 al 5, Santiago dice que cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Por aquí lo llevamos, lo hacemos saltar, caminar para atrás, dar pasitos bonitos, saltar por la verja. Fíjense también, verso 4, en los barcos.
a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Wow. Fíjense cómo estos textos nos están comunicando sobre cuán poderosa es la lengua. El caballo, un caballo es un animal grande. Se controla con un aparatico así como de este tamaño que se le pone ahí en la boca. Se agarra. Y se controla el caballo entero. Una de las cosas que me gusta de los caballos es que son briosos. ¿Verdad? Como, yo monté caballo con un amigo mío que su papá tenía fincas y cosas y él me puso a montar el caballo, el papá, un caballo así, con mucha carne, pero era como nervioso, ¿verdad? Pues todo el tiempo tú tenías que, porque esos bríos, ¿verdad? Eso te ponía a ti en actividad. Caballo brioso, pero con este pequeñito freno aquí se controla el caballo entero. Ese animal grande, no sé cuánto pensaba, algunas 1,000 libras, 1,500, no sé. Es para que entendamos de qué es capaz la lengua. Cuando se habla del timón del barco todavía se ve más la diferencia. El barco es un aparato enorme. El timón comparado con el resto del barco es enorme. Pero dice la palabra que con ese timón se determina el control y la dirección de todo el barco. Lo que hablamos, hermanos, es poderoso. Lo que hablamos es muy poderoso. Con la boca confesamos a Jesús para salvación. No hay nada tan poderoso como eso. Pero con lo que hablamos podemos incendiar un gran bosque en las relaciones personales. Eso dice el versículo 5. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. ¿Ven esa comparación de cuánto daño puede hacer algo que es tan pequeño? Y nosotros tratamos eso en muchas ocasiones con mucha negligencia, con mucho capricho, con mucho impulso, queriendo decir una reacción repentina, no calculada, sin haberse pensado. No es algo para tomar a la ligera o restarle un ápice de importancia. Cuando usamos la lengua estamos ejerciendo una fuerza de gran capacidad, especialmente cuando es en sentido destructivo. En el siguiente verso, que es el 6, todavía nos sigue extendiendo ese principio. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Wow. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Óigame, Santiago tuvo que acumular muchos recursos dialécticos para explicar todo esto. Pero es evidente que nos está diciendo, óyeme, ponte el traje, ponte los zapatos, ponte la máscara, ponte el casco, porque estás trabajando con algo muy delicado, algo muy poderoso que puede hacer mucho, mucho daño.
me hace pensar en la gente que trabaja en las plantas nucleares, que tienen que estar con todo sumamente calculado, todo sumamente previsto, porque cualquier errorcito puede desatar una hecatombe. Nosotros estamos aquí a unas 35 millas de una planta nuclear que se llama 3 Mile Island, la isla de las 3 millas, ahí en Harrisburg. Estamos a unas 35 millas, pero allí en la esquina de mi casa hay un poste que tiene una bocina para sonar alarma en caso de emergencia en esa planta que está a 35 millas. Si usted se va a pie ahí, yo le doy la bendición y unos zapatos de repuesto, ¿verdad? Pero fíjese que si hay un problema, y hubo un problema una vez que nosotros no vivíamos aquí, con esa planta, y todo el mundo tuvo que salir corriendo. Hasta los que estamos a 35 millas de esa planta ya tan lejos, porque es tan poderosa. Nada más hay que pensar en Chernobyl, allá en Rusia. Mató tanta gente, y no solamente la tanta gente que mató, sino por cuánto tiempo se mantuvo matando. Todavía yo creo que eso no ha sido declarado una zona habitable. Pero ¿de qué está hablando el pastor? No, yo no estoy hablando de nuclear, estoy hablando de esta, que tiene capacidad nuclear, destructiva. Es lo que la palabra dice. Es lo que Santiago nos lo dice al revés, al derecho, por la izquierda, por la derecha. Aquí nos dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y dice algo increíble, porque este mensaje yo lo voy a dar en dos partes, si no nos vamos temprano de aquí. Y la segunda parte es donde vamos a hablar de qué podemos hacer para domar nuestra lengua. Y una cosa que vamos a entender cuando lleguemos allá es que de la abundancia del cucharón bota el caldero. Digo, no, de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que la lengua la estimula el corazón. Lo que tengamos aquí la manipula en un momento. Pero aquí está diciendo una cosa que es para volverse loco, porque aquí está diciendo que la lengua contamina todo el cuerpo, o sea que también funciona que lo que la lengua dice nos contamina internamente. Yo no he oído eso de otra cosa, que camina de adentro para afuera y de afuera para adentro. Esa tiene el poder, es capaz de hacer eso. Y el daño que hace, bueno, a mí se me rompió una tubería en la casa y me dañó el basement. Una alfombrita, una cosa, ok. Mucha agua se fue, ok. Pero mi casa todavía está ahí. Aquí dice que la lengua prende fuego a todo el curso de la vida. Óigame, eso es mucho que decir. Porque la vida tiene tantas cosas. Yo tenía pelo una vez, ¿usted sabe eso?
la vida tiene muchas cosas. Tú sabes, yo jugaba basquetbol terriblemente, ahora lo que exhibo la bola todo el tiempo. Me casé, tengo 3 hijas, tengo 4 nietos, he trabajado en computadoras, he estudiado en marketing, he hecho muchísimas cosas. La vida es grande, amplia y impredecible en cierta forma en un momento, pero la lengua se encarga de todo. Si te lo daña todo. Todo te lo daña. Entonces Santiago sigue diciendo lo que implica este reto para nosotros. Porque él dice, el ser humano sabe domar. Nosotros somos muy capaces, porque recuérdense que nosotros somos creados por Dios. Y Él nos mandó a administrar la creación. O sea, como dice el salmista en el Salmo 8, nos hiciste un poco menor que los ángeles. Y todo lo pusiste a nuestros pies, ovejas, bueyes, todo, el mar, los peces. Santiago dice, el ser humano sabe domar. Y en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a SeaWorld o ahí al, ¿cómo se llama? Al acuario de Baltimore, que está allí mismo, 50 minutos de aquí. Y ellos tienen allá una orca. Digo yo una. Y tú ves como los entrenadores las han entrenado de una forma que esa orca hasta chiste hace. Porque la orca esa de repente en un momento agarra así, se acerca a la orilla y hace con la cola ¡fua! Y le echa un viaje de agua a la gente y la gente se ríe y los moja y todo. Óigame, somos capaces de hacer muchas cosas. Y los que trabajan con la orca esa se meten en el agua y la orca los agarra por los pies y los tira para el aire. Y bueno, usted dice, eso es un gran logro. Porque déjeme decirle una cosa, si hay una mascota tonta es el pez. Eso es difícil de que usted tenga de que una... Los peces nada más saben ir cuando hay comida y se van. Así. Pero nosotros hemos sido capaces de hacer eso, lo dice la palabra. Pero nadie, dice el verso 8, nadie puede domar la lengua. Así que usted ve ahora mismo uno que hace cohetes para ir a la luna y otro que es presidente de una nación y ahora están tirándose piedra como muchachitos. Así, por esta. ¿De la que sí? Mucho poder, mucho dinero, mucho todo, pero esta los gobierna. Esta los domina. Entonces, esto no es política, esto es humanidad. ¿Ok? Nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Ustedes quieren que él siga dando más calificativos, más adjetivos acerca de la lengua para que cojamos miedo. Mal irrefrenable, veneno mortal. Eso es destrucción y problema. Es una cosa tan seria que no, por ejemplo, dice que no se puede domar. Aunque creo que por el contenido del texto no es una declaración que se sostiene en sí misma, no es que absolutamente usted no puede domar la lengua. Lo que quiere decir es que es muy difícil domar la lengua. Y lo digo así porque cuando usted lee más adelante lo que la lengua hace y lo que nosotros hacemos con ella, Santiago dice,
eso no debe ser así. O sea, ustedes no pueden permitir eso. O sea, hay que hacer algo. O sea que sí hay que pararla. Pero en todas estas expresiones, lo mínimo que quiere decir eso allí, lo mínimo que quiere decir es que es extremadamente difícil poner la lengua en control. Si no, pregúntenmelo a mí. Cualquier área de nuestras vidas puede ser afectada por el poder destructivo de nuestras palabras. Y una vez que se ha dicho lo que se dijo, no hay forma de recogerlo. ¿Entiende eso? Aquí echamos un montón de tierra en la alfombra, nos ponemos ahí y lo recogemos. ¿Verdad que sí? Agua, lo tiramos, de alguna manera se la sacamos. Pero cuando usted tira las palabras, no hay forma de volverla a echar para atrás. Por eso dicen por ahí que uno es esclavo de lo que habla y amo de lo que calla. Eso es proverbio popular, sabiduría popular. Pero tiene sentido. Tiene mucho sentido. Entonces el gran reto de la lengua definitivamente es indomable y es un mar irrefrenable. Yo ya con todos estos calificativos y con todas estas dificultades, toda esta terminología que se le aplica a la lengua, me hace pensar en lo que ocurrió en el 9/11. Qué terrible destrucción. Nos sacó el aire a todos. Cuánta muerte. Qué acto tan enfermizo, como cuando uno trataba de entender cómo rayos ellos pueden pensar eso y cómo pueden hacerlo por tanto tiempo sabiendo lo que van a hacer con gente inocente. La lengua es peor que ellos. Esa es la clase de comparación que estoy tratando de usar para que entendamos en nuestros tiempos el problema de la lengua. Así que acercándonos a la meta final del día de hoy, vamos a los versículos 9 al 12. Dice Santiago que con la lengua bendecimos, y aquí vamos a ver una dualidad y contradicción que hay con el uso de la lengua. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Decimos, ay, bendito Dios, mira este pervertido. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, ¿ve lo que dice ahí ahora? Esto no debe ser así. O sea, que no digan, el pastor dijo, con la lengua no se puede hacer nada, así que bruja de la porra, te me vas de aquí. No, ahí dice, esto no debe ser así. Nos han dicho lo difícil y lo terrible que es para que nosotros tengamos conciencia del reto que tenemos en nosotros mismos y hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, me imagino Santiago expresándose así. ¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Aquí observamos una dualidad incoherente. Porque dualidad es porque en una decimos sí, en otra decimos que no. Y es incoherente porque
Para una misma cosa no se puede decir que sí y que no, porque no se camina. De una misma boca salen bendición y maldición. Bendecimos a Dios y maldecimos su obra. Dios, tú eres lindo y lo que tú haces es bueno, pero ese que está ahí es un maldito. Las personas que Él creó a su imagen. Pretendemos establecer una separación en algo que es inquebrantable, algo que no es único. ¿Qué podemos razonar cuando dice en el versículo 10, esto no debe ser así? ¿Sabe lo que está diciendo? Que nosotros sufrimos de la dualidad. Que nosotros sufrimos de hacer el bien y hacer el mal a la misma vez. Y dice, no. Ese monstruo de dos cabezas no está en los planes de Dios. No le agrada a Dios y no nos hace y totalmente impide la perfección, impide la maduración de una persona. De primera impresión es evidente que Dios considera que no podemos vivir haciendo el bien por un momento y haciendo daño en otro con nuestras palabras. Al decir no debe ser así, establece un balance final negativo. Si esa es nuestra vida, no vayan con una calculadora al cielo a sacarle cuenta a Dios. No, mira, fueron más lo bueno que lo malo. Porque cuando hay una dualidad, lo que quiere decir esto, cuando hay una dualidad, hacemos tanta cosa buena y tanta cosa mala, después del signo de igual, lo que va siempre es malo, dañino, maligno. En la matemática de Dios es así. No puede haber esa dualidad. Y en ese sentido, yo quisiera que ustedes pensaran, ¿qué les comunican a ustedes esas preguntas que están en el versículo 11 y 12? ¿En qué te hace pensar cuando dice, puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? ¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Yo te voy a decir lo que yo entiendo, lo que yo veo. Y lo que yo veo es que nos está haciendo esa pregunta para que entendamos que, como dice la palabra, de la abundancia del corazón abre la boca. Y si en cualquier momento, no importa si es en el primero o en el postrero, en un momento sale lo malo, es porque aquí adentro hay de lo malo. ¿Entiende eso? No, pero que yo fui y ayudé a Alexandra, a la pobre que en la casa se le rompió el gabinete. Yo fui, se lo puse y se lo arreglé y la. Soy buena gente, pero por detrás acabo con el marido. Ese hombre. Dios dice, estoy mal. Tengo que darme cuenta que en mi corazón hay maldad. No, pero yo ayudé a Alexandra. Pues Dios dice, no importa. Maldijiste al marido. Eso es lo que yo entiendo cuando dice, no pueden haber agua dulce y dense cuenta que si de alguna forma, si en un momento sale lo malo, es porque ahí adentro hay de lo malo. Si no, no saliera. ¿Entiende eso? Entonces, este es un mensaje incómodo.
Porque yo estoy hablando de mí. Y este mensaje es para ti. Es para cada uno de nosotros. No nos sirve para evaluar a los demás. Es un asunto en la que yo tengo que ver si yo soy un terrorista o si yo soy un hijo de Dios. ¿Y de dónde está el problema? Aquí. Ahora mismo ustedes son dichosos. ¿Saben por qué? Madeline me dice a veces, calladita me veo más bonita. ¿Verdad, Madeline? Ustedes están calladitos ahí, entonces no están pecando. Yo es que estoy cogiendo riesgo aquí. Pero es la verdad. Es la palabra de Dios, es la luz de Dios. Podemos pensar que realmente no tengo mala intención, pero al final del argumento estoy destruyendo, estoy haciendo daño. Y todo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto no debe ser así, dice el Señor. Necesitamos cambiar la realidad de lo que hacemos con nuestra lengua, y de eso vamos a hablar en el próximo mensaje. Vamos a orar. Señor Dios, qué bueno es que tú no nos has dejado en oscuridad. No nos has dejado hacer unas víctimas en la incertidumbre, ni víctimas de nuestro propio desvarío, sino que tú nos alumbras para que venzamos nuestro propio pecado. Te pedimos que seas con nosotros. Tú dijiste que las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, es amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Que contra tales cosas no hay ley. Y tú dijiste que el que se arrepiente y se bautiza, sus pecados le son perdonados y recibe la promesa de tu Santo Espíritu. Así que en esta hora te rogamos que por tus promesas y por la obra de Jesucristo en la cruz, perdone nuestros pecados y nos ayudes con tu Espíritu Santo a gobernar nuestra lengua y por tanto todo nuestro cuerpo. Nos presentamos delante de ti como tus ovejas, como tus hijos, como tus discípulos, diciéndote, Señor, tuyos somos, recíbenos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre